Bueno, muy buenos días. Vamos a seguir entonces con la materia. Hoy arrancamos un nuevo tema. Vamos a hablar de teoría de números. Esto es fundamental para hacer criptografía y otras aplicaciones. Entonces vamos a cubrir algunos de los elementos básicos. Como siempre les voy a dejar las notas de guía en internet, en la página. Entonces vamos a hablar de teoría de números. Y vamos a arrancar por la noción básica, lo principal, lo fundamental, que es aritmética modular. De esto ya habían trabajado un poco, vamos a aterrizarlo más. Entonces vamos a hacer aritmética modular. ¿Qué es eso? Esas son reglas de aritmética para poder trabajar con el conjunto de números que nos interesa a nosotros, que es un conjunto finito. Entonces, básicamente, pues lo que vamos a definir es un conjunto de números finito, y sobre ese conjunto de números vamos a definir algunas reglas para poder operar esos números con operaciones aritméticas. Entonces, sea n un entero positivo, vamos a, ya lo habíamos introducido antes, pero vamos a volverlo a introducir. Vamos a denotar el conjunto desde 0 hasta n-1 de todos los números que hay entre 0 y n-1 por z sub n. Esta notación ya la habíamos introducido, entonces simplemente vamos a decir que el conjunto con los números que estén, escogemos un n, y el conjunto con los números que estén 0, 1 hasta el número anterior a n lo vamos a denotar por z sub n, que ya lo conocíamos de la sección de la parte de teoría de grupos que estábamos haciendo. Muy bien, vamos a considerar dos enteros x y y, no necesariamente en el conjunto z sub n, y vamos a decir que los dos enteros son lo mismo, y vamos a decir que los dos enteros son lo mismo, son iguales o son lo mismo si x y y difieren, vamos a tratar de escribir este ya así, difieren por un múltiplo n. ¿Eso qué quiere decir? Que x, por ejemplo, se puede escribir como y más k veces n, siendo k un entero, ¿cierto? Ese k podría ser positivo o podría ser negativo. Entonces yo voy a decir que dos enteros son lo mismo respecto a este n de acá si desde uno yo puedo ir al otro avanzando k veces n. ¿Listo? Y vamos a escribir, y esto lo vamos a escribir como x va a ser igual a y módulo n. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que x y y son iguales, es decir, vamos a llamar congruente, que x y y son iguales si lo observamos a través de este módulo n. Y esto lo vamos a decir
de otra manera, vamos a decir que x y y son congruentes módulo n. Entonces esto de acá, vamos a decir que lo vamos a escribir como, y vamos a decir que x y y son congruentes módulo n. ¿Listo? Entonces esto de acá ya lo conocíamos, y lo que estamos diciendo acá es que x y y son congruentes, esto es congruencia, módulo n. Y de nuevo, ¿a qué nos vamos a referir? Que estos dos números son el mismo número. En este caso estamos diciendo el mismo, vamos a repasar un poco eso. Si uno difiere del otro, un múltiplo de n. ¿Listo? Entonces veamos algunos ejemplos de eso. Como siempre, un ejemplito podría ser, yo cojo dos enteros, por ejemplo 38 que están en las notas y 3, y yo quiero ver si esas dos cosas son congruentes, módulo 5. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo acá? Yo me estoy preguntando, yo sé que esta relación existe, que estos dos son lo mismo, si existe una potencia de 5 tal que, o un múltiplo de 5 tal que yo se lo pueda restar o sumar a alguno de estos dos y me dé el mismo número. Entonces, por ejemplo, yo podría pensar que el 38 necesito alguna potencia de esto, y si 38 lo puedo escribir, aquí está el n, ¿no?, con un k particular acá, y sumarle el 3 de acá, si tengo esto de acá, si existe un k entero para el cual esta condición se cumpla, entonces yo digo que estos dos números son congruentes, o que son lo mismo, observados bajo la óptica de este módulo n. Efectivamente yo puedo construir un k. Si utilizo k igual a 7, yo podría decir que 38 es igual a 7 por 5 más 3, que es igual a 3 más 7 por 5. Entonces lo que quiero decir acá es que existe efectivamente un k que es que multiplicado por n y sumado o restado con el 3 me deja igual a 38. Muy bien, entonces esto ustedes seguramente los ejercicios que habían hecho ya lo conocían. Para aprovechar el espacio construyamos otro, por ejemplo. Entonces verifiquemos, por ejemplo, que el número menos 3 es congruente con el número 11 en el módulo 4. Entonces yo debería poder escribir el menos 3 como 11 más un k multiplicado por el 4. Entonces la pregunta es, ¿existe algún k tal que al multiplicarlo por 4 y sumárselo por 11 nos dé menos 3? Entonces la pregunta, la respuesta, bueno, aquí para ser más consistentes me equivoqué aquí en el ejemplo, es módulo 14, entonces yo quiero el módulo 14. A ver, la pregunta es, ¿existe ese k? Entonces si k fuera menos 1, yo tengo que esto me daría menos 14. Si k fuera menos 1, esto me daría menos 14, y yo tendría que menos 14 más 11 da menos 3, y efectivamente se tendría. Pero por simple completitud hagamos el otro. ¿Será que esto es cierto? Este sí es cierto, ya lo verificamos, pero con 4. ¿Será que es cierto? Que fue el error que habíamos cometido. Entonces, para que sea cierto, debe existir un número tal que menos 3 se pueda escribir como 11 más
un múltiplo entero de 4. Entonces pensemos, si quieren empecemos probando. Para 4 igual necesitamos un número negativo, entonces por ejemplo podría ser el menos 3, menos 3 da, para acá igual a menos 3, este producto daría menos 12 más 11 daría 1, no nos da, menos 4 por 16 menos 16 más 11, efectivamente esto no se tiene, aquí no hay una congruencia. Listo, entonces 3 no es congruente con 11, módulo 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto de los módulos? Ya varios de ustedes seguramente lo habían estudiado con los ejercicios anteriores, pero básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos como un reloj. Ahorita lo aclaramos un poco más. Bueno, entonces volvamos al conjunto ZN y escribamos acá algo sobre ese ZN, por ejemplo, que existen diferentes conjuntos que se podrían escoger para ZN. Existen diferentes conjuntos que se pueden escoger para ZN. Recuerden que ZN lo habíamos definido como el conjunto con los elementos entre 0 y n-1. Está por acá. Entonces existen diferentes conjuntos que se pueden escoger para ZN. Que se pueden escoger para este ZN. De hecho nosotros podríamos agregarle n a cada uno de los miembros y tener un nuevo conjunto, pero por omisión el conjunto que vamos a escoger es el conjunto con los elementos entre 0 y n-1. Conjunto con los elementos entre 0 y n-1. Porque eso es importante, ya lo vamos a ver. Lo que habíamos dicho acá era la definición de la congruencia. Volvamos ahí sobre esto. La definición de congruencia, que era esta de acá. Algunas notas sobre esa definición. Este módulo n, el mod de n, algunas veces se puede omitir cuando es claro en el contexto. Cuando es claro el contexto. Listo, eso está bien. Cambiamos aquí un poco este marcador y decimos que vamos a estudiar la relación de congruencia al interior del conjunto ZN. Entonces vamos a escribir acá que cada entero x es una notica importante. Cada entero x es congruente en el sentido que lo definimos con algún y en Zn. Y en Zn. Entonces, para ver esto, lo que podemos es simplemente mirar lo siguiente. Cojamos un n particular, por ejemplo n igual a 1, n igual a 2, y veámoslo en nuestra representacióncita de relojito, por ejemplo. Entonces, simplemente voy a ilustrarlo acá. Por ejemplo, para n igual a 1, ¿quién sería? Hagámoslo con 2. N igual a 2, ahorita lo miramos con 1. ¿Quién sería el conjunto Z2? Pues Z2 estaría conformado por, según lo que dijimos acá, 0, 1,
0 y 1, ¿no? Z2 sería el conjunto que tiene dos elementos. ¿Ok? Entonces yo cojo cualquier entero y cualquier entero tiene que ser o bien congruente con 0, lo que estoy diciendo es que o es congruente con 0 módulo n, o el entero es congruente con 1 módulo n. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es, o bien el entero se puede escribir como un número 0 más k veces un n, o el entero se puede escribir como 1 más k veces un n. Pero en este caso, ¿qué es n? N es 2. Entonces lo que yo estoy diciendo es que x se puede escribir como, de acá arriba, como 2 por k, o x se puede escribir como 2 por k más 1. ¿Listo? ¿Y yo qué tendría acá? O que el número es par, o que el número es impar. Si el número es par, es congruente con 0. Si el número es impar, es congruente con 1. Tengo todos los números, o los números son pares o son impares. Entonces, en este caso, cualquier entero, por lo menos, es congruente para Z2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el truco acá? El truco acá es ver que yo con esto de acá, con escalas de este de acá, con múltiplos de este de acá, puedo en realidad incluir cualquier entero. O sea, si tengo aquí un 3, yo puedo, de alguna manera, hagámoslo con Z3 para que lo vean. Estamos haciendo esto despacio, ¿no? Con Z3 nosotros tendríamos el grupo 3 que tendría 0, 1 y 2. Entonces yo cojo un entero cualquiera. Y lo que diría acá sería, supongamos que es congruente con 0 módulo 3, o es congruente con 1 módulo 3, o es congruente con 2 módulo 3. ¿Listo? Si es congruente con 0, de aquí yo tendría, ¿qué cosa? Que x se puede escribir como 3 por k, y de aquí yo tendría que x se puede escribir como 3 por k más 1, o que x se puede escribir como 3 por k más 2. Yo sé que estos 3 de acá siempre me van a ayudar a... o el número es potencia de 3, mejor pongámoslo en ese contexto, o el número es, múltiplo de 3, o el número es múltiplo de 3 más 1, o es múltiplo de 3 más 2. Escogiendo el k adecuado, yo siempre voy a poder escribir todos los enteros. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos algo así como la división entera por 3, y en general la división entera por n, y con estos números de acá yo estoy completando lo que me falta para llenar todos los enteros. ¿Listo? Entonces es como si cogiera todos los enteros así y los partiera aquí, por ejemplo el 0, cojo cualquier entero por acá, los parto en k bloquecitos de n, y lo que me falte, por ejemplo, supongamos que me falta 1 acá, lo puedo completar con alguno de estos, y precisamente alguno de estos sería el número al que es congruente este número n, x, y este sería el número, llamémoslo x', al que es congruente. Entonces x sería congruente con x' módulo n. ¿Listo? Entonces cada entero es congruente con algún elemento en Zn, que es pues una observación interesante. ¿Listo? Entonces cuando nosotros sumamos o restamos múltiplos de n de un número x, nos da tal como lo tenemos acá. Si tenemos un número x y le restamos, por ejemplo, múltiplos k, múltiplos de n elementos, pues al final nos da
cambiémosle aquí la notación para que nos quede, nos da un y, que está donde en Zn. ¿Listo? Entonces, eso le podemos poner un nombre. Cuando se suma o se resta o se restan múltiplos de n desde un entero x, para encontrar algún y, para encontrar algún y en Zn, nosotros decimos que reduciendo x módulo n, y es el residuo. Entonces, más adelante voy a volver a utilizar esta representación, pero pensemos en un entero, por ahora positivo, como un conjunto de pilitas de bloquecitos apilados. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago cuando reduzco es que yo digo, bueno, yo escojo un n que es un conjunto de referencia de grupos de bloquecitos, por ejemplo n igual a 2, y lo que yo hago es ir quitándole estos dos, quitándole estos dos, quitando estos dos, quitando estos dos, y lo que me quede sería el residuo de la división. ¿Listo? Esta división va a ser importante porque después esto nos va a ayudar a entender mejor cómo estamos armando los primos. Pero es simplemente un ejemplo visual de lo que tenemos acá. Listo. Entonces, si estos son residuos, entonces, y de acuerdo a lo que dijimos, que por convención íbamos a usar este conjunto de acá para denotar a Zn, y ese Zn lo vamos a llamar el conjunto de residuos mínimos. Entonces Zn se llama el conjunto de residuos mínimos. Residuos mínimos. Muy bien. Entonces ya tenemos el conjunto de trabajo sobre el cual vamos a operar, y de hecho ya sabemos cómo operan los elementos dentro del conjunto de residuos mínimos dentro de Zn. Ahora vamos a hablar un poco de cómo hacer aritmética dentro de ese conjunto de numeritos. ¿Listo? Entonces también hay que tener cuidado en la representación. Recuerden que eso lo habíamos discutido en algún momento, que nosotros también podemos representar Z, por ejemplo Z12 lo podemos representar con un relojito así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 1, 0, la 1, las 2 y las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y las 12. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, cuando yo tengo una horita acá, una hora particular, y le sumo, tengo por ejemplo un X acá con una hora particular, y le sumo esto de acá, le sumo este Y de acá, pues me da otro número que está acá adentro. Si yo le sumo, le puedo igual restar. Entonces yo puedo, por ejemplo, dados X y Y en Zn, yo podría pensar en sumar, de hecho podría pensar en restar, y podría pensar en multiplicar. ¿Por qué? Porque yo quiero simplemente introducir una noción de una aritmética dentro de estos numeritos. Pero como estos numeritos viven en Zn, pues toca hacerlo de una manera particular. Y también puedo dividir, que este tiene su truco. Listo, entonces el relojito nos va a servir para poder por lo menos hablar de la suma y de la resta. Entonces la pregunta es, si yo
sé que estos números viven, por ejemplo, en el reloj, que es la idea del ZN, por ejemplo, de Z12. La pregunta es, dados dos números, ¿cómo yo los sumo? ¿O cómo los resto? ¿Cómo realizo esas operaciones? Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuál es la forma más natural para hacer aritmética en ZN? En ZN. Listo. Entonces, dados dos elementos, dados por ejemplo dos elementos X y Y que viven en el conjunto de residuos mínimos, se pueden sumar, restar y multiplicar como enteros. Y entonces podemos hacer la congruencia para que queden alguno de los elementos, o aplicar la operación de congruencia, básicamente el módulo, para que quede alguno de los como alguno de los elementos de ZN. Recuerden que lo que yo quiero es definir una operación de tal manera que esto nos quede en ZN, ¿no? La gracia es que esto no se nos salga del conjunto. Entonces, eso es lo que queremos. Definimos un conjunto, que es el conjunto de residuos mínimos, con unos elementos, y queremos operar esos elementos y que se nos queden adentro. Entonces, una forma de hacerlo, de definir esas operaciones, es sumar y restar y multiplicar de la manera usual como enteros, y entonces alguno de los resultados, y el resultado debe ser congruente con algún... El resultado es de coger estos dos e interpretarlos como enteros, pues es otro entero, pero ya vimos que ese otro entero debe ser congruente con algún elemento en ZN. Y eso nos da una idea para poder definir nuestra suma. Entonces, veamos cómo podemos definir nuestra suma. Nos da algunos elementos para poder definir nuestra suma. Entonces, por ejemplo, recuerden que la recetica, repasémosla si quieren, para poder coger dos elementos de ZN y poderlos sumar, los tomo como si fueran enteros, hago la suma y miro ese elemento que da en la suma a quién es congruente en ZN, porque todos los enteros son congruentes en ZN a algún elemento de ZN. Entonces, por ejemplo, 6 más 7, 6 más 7 son dos elementos, supongamos que 6 y 7 están en Z12. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el resultado de hacer esta suma? Pues 6 y 7 son dos enteros, yo los puedo sumar, ¿cuánto me da? 13. 13 a quién es congruente en Z12. Pues ya habrán notado que para encontrar a quién es congruente un entero, lo que tengo que calcular es el residuo con respecto a 12. Y el residuo con respecto a 12 es 1. Si a esto le saco módulo 12, pues me daría 1. Y 6 más 7 sería congruente, sería lo mismo que 1 si lo observamos a través de la representación o del conjunto de residuos módulo 12. Y esto pues tiene una interpretación muy sencilla, ¿no? Si son las 6, el reloj que estamos considerando acá es el de 12. Si son las 6 de la mañana y le pongo 7 horas más, me daría la 1 de la tarde. O la 1, que es el número que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, si lo veo en el reloj, es muy fácil también de entender, porque yo arranco 1, 2, 3, 4, 5, 6 y arranco de nuevo y le sumo 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Me daría la 1. ¿Listo? Entonces, la suma para números que estén dentro del conjunto de residuos mínimos es fácil de hacer. De hecho, también puedo hacer cosas como la resta. Si cojo dos elementos y por ejemplo esos dos elementos 12 y 14 los consideramos dentro del conjunto de residuos mínimos Z18, entonces yo tendría que esto de acá sería 12 menos 14, si lo considero como enteros me daría menos 2. ¿Y cuál sería el módulo cuando lo calculo con 18? Me daría 16. ¿Por qué? Porque a ver, que tengo yo que sea, bueno, aquí, menos 2, 16, vamos a ponerlo así, ya les muestro por qué, módulo 18. Entonces, yo quiero convertir este 2 en 16, este menos 2 en 16. Entonces lo que yo puedo hacer es construir paqueticos de 18. Vamos a hacerlo acá despacito. Menos 2, aquí 0, aquí menos 2. Construyo paqueticos de 18. Y yo sé que necesito en realidad 0 paquetes. Y el residuo sería menos 2. Entonces, ok. Y si quisiera reducir esto por este lado para que me dé el 16, lo que hago es coger un paquetico de 18 y le resto estos dos de acá que me dan 16. ¿Listo? Eso ustedes lo pueden ver ahí, no tiene tanta dificultad. Lo que quiero que vean es la idea detrás de esto, que es yo cojo los elementos, los opero con la aritmética usual y después miro ese entero a quien corresponde dentro de Z correspondiente. ¿Listo? Otra operación que yo podría hacer sería, por ejemplo, esta que está en las notas, 3 por 20, ¿a qué sería igual? Pues 3 por 20, 60. Bueno, eso no tiene sentido si yo no defino el Z sobre el cual estoy trabajando, ¿no? 3 por 20, 60, módulo 50, me daría 10. El 50, 60 es congruente con 10, módulo 50. ¿Por qué? Porque 60 yo lo puedo escribir como un 50 por un K más 10. ¿Qué K necesito? 1. Entonces existe un K tal que puedo escribir esto y serían congruentes. Muy bien. Y obviamente este 10 está dentro de Z50. Entonces, listo, dejémoslo por ahí. Una cuestión interesante que uno puede hacer, simplemente dejemos esa tabla planteada, es la siguiente. Por ejemplo, yo podría considerar a Z7. Entonces me gustaría estudiar, por ejemplo, la multiplicación de Z7. A ver, entonces yo voy a coger todos los elementos de Z7, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces 0 por 0, 0, módulo 7, 0. 0 por 1, 0, módulo 7, 0, 0, 0, todos estos dan 0. Recuerden que aquí hago la multiplicación usual y después utilizo el módulo. 0 por 1, 0. Ya por este lado nos daría 0, este es simétrico por este lado. 1 por 1, 1, módulo 7, 1. 1 por 2, 2, módulo 7, 2. 1 por 3, 3, módulo 7, 3. 4, 5, 6. Aquí ya podemos ver pronto un cambio. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8, módulo 7, 1, 5 por 2, 10, módulo 7, 3, y 6 por 2, 12, módulo 7, 5. ¿Listo? Entonces, esta es la tabla de multiplicación y vemos que tampoco es que sea tan obvia. 3 por 1, 3, módulo 7,
3, 3 por 2, 6, módulo 7, 6, 3 por 3, 9, módulo 7, 2, 4 por 3, 12, módulo 7, 5, 5 por 3, 15, módulo 7, 7 por 2, 14, el residuo es 1, 6 por 3, 18, módulo 7, 4. Muy bien. Puedo hacer esta tablita también. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, módulo 7, 1, 4 por 3, 12, módulo 7, 5, 4 por 2, 8, módulo 7, 4 por 4, 16, perdón, módulo 7, 2, 100 por 4, 20, módulo 7, 7 por 2, 14, a 26, ¿cierto? Y 6 por 4, 24, módulo 7, 3. Acá 5 por 1, 5. 5 por 2, 10, módulo 7, 3. 5 por 3, 15, módulo 7, 1. 4 por 5, 5 por 4, 20. 20, módulo 7, 6. Y 5 por 5, 25, módulo 7, 4. Y 6 por 5, 30, módulo 7, 7 por 4, 28. Y 2, 30. Aquí 6 por 1, 6. 6 por 2, 12, módulo 7, 5. 6 por 3, 18, módulo 7, 4, 6 por 4, 24, módulo 7, 3, y 6 por 5, 30, módulo 7, 2, y 6 por 6, 36, módulo 7, 1. ¿Listo? Entonces, esta tabla nos va a ser útil después para definir la multiplicación. Por ahora, como les decía, dejémoslo por ahí. Muchas gracias.